del Señor, con siervos, con siervas del Señor, el mensaje de las Sagradas Escrituras. Para presentarme un poco, quiero, por lo menos, como usted mencionaba, soy pastor de la Iglesia Bautista de mi comuna de Curanilahue. También estoy ayudando en el área del pastorado a la Iglesia de Cañete. Y todo mi ministerio lo he desarrollado aquí en la provincia de Arauco, compuesta por siete comunas, 7 ciudades. He estado desarrollándolo acá. Ya desde el año 91 que conocí al Señor, desde ahí en adelante he servido solamente en esta región al Señor, así que ha sido bueno en todo este tiempo. Casado con mi esposa Martina, tengo 3 hijos, la mayor ya tiene 22 añitos, mi hijo ya tiene segundo, un varón, 20 años, y mi otro varoncito tiene 13 añitos. Este año se graduó ya del 8º básico y entra ya a 1º medio. Hemos visto que el tiempo pasa con mucha rapidez. Desde tiempo de estar casado con mi esposa, ella es de Alemania. Hemos tenido este ministerio acá y también hemos estado colaborando en el área pastoral con otras ciudades hermanas. Bueno, le comento esto para que por lo menos tengan una idea de quién soy. Y ahora quiero pasar a compartir el mensaje del Señor, ¿ya? Se me ha encomendado el tema acerca del movimiento de la oración, ¿ya? El movimiento de la oración. Y quiero partir diciendo lo siguiente. Cuando pensamos en oración, estamos pensando en que estamos hablando con Dios y que de Dios también vamos a recibir mensajes, vamos a recibir respuestas, y estamos pensando de que Dios también habla, ¿ya? Dios habla. Y digo esto porque hay predicaciones que hemos estado escuchando de grandes hombres también, diciendo de que Dios no habla en este tiempo de manera audible, ¿ya? Solamente habla a través de la Escritura. Y yo de manera personal y por la experiencia, como Dios nos ha ido guiándonos y hablándonos de diversas maneras, creo que Dios sigue hablando de manera audible también en este tiempo. Digo eso porque cuando pensamos en oración, no es simplemente decirle lo que yo siento a Dios, sino que Dios también nos va a hacer sentir lo que Él desea que nosotros realicemos representándolo a Él, ¿ya? Así que este tema de la oración para mí es bastante oportuno, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de cumplimientos para mí, de cumplimientos de las palabras del Señor Jesús que aparecen en los evangelios, donde Él mismo dice que la maldad va en aumento, y por el aumento de esa maldad el amor de muchos sí va a enfriar. También las palabras del gran apóstol Pablo a la segunda carta de Timoteo que envía en el capítulo 3, sobre todo cuando él dice que los hombres serán diferentes, hombres egocéntricos, hombres vanagloriosos, avaros, hombres donde van a ser desobedientes a los padres. Y eso yo creo que hoy, donde la maldad está en su pleno apogeo, donde ya no hay como un límite, donde ya la razón de las personas como que se está perdiendo, se ha ido desbordando cada vez más, no solamente en Chile, sino fuera también de nuestra nación, vemos tanta maldad. Yo creo que este tema, y frente a las palabras que se están cumpliendo de parte de Dios a través de la Biblia,
yo creo que hablar del tema de la oración es vital. ¿Por qué es vital? Porque nosotros precisamos o necesitamos que el reino de Dios se manifieste con poder sobre la realidad oscura de violencia que nosotros estamos viviendo hoy. Ya la gente no está escuchando solamente el mensaje, aun cuando sea un mensaje técnico, profundo, que se hable los idiomas originales. Ya la gente no está conforme con aquello simplemente. Ya las personas quieren ver de alguna manera la manifestación ya del poder de Dios en medio nuestro. Por eso yo creo que es necesario que nosotros hablemos de quizás más que un movimiento de la oración. La iglesia debe tener, a mi entender, debe tener la oración como parte de su vida. Ya los grupos que hemos tenido de oraciones, los movimientos de oraciones que hemos tenido en nuestra propia ciudad de Curanilahue, nosotros en un tiempo atrás con los pastores de la comuna nos reuníamos y nuestras reuniones eran masivas, nos juntamos 1.500 personas, 2.000 personas, caminábamos por las noches y tuvimos un movimiento de oración precioso, bonito, donde con ese movimiento de oración que nosotros logramos de mantener alrededor de 2 años aproximadamente, la violencia en nuestra ciudad disminuyó. Un despertar en las iglesias, y como un despertar en la iglesia, también hubo un crecimiento en nuestra comuna de Curanilahue. Nosotros teníamos un movimiento, pero ese movimiento de oración se desapareció. Algo pasó que no fuimos capaces de retener ese movimiento, algo nos pasó que no fuimos capaces de perseverar en el tiempo y pudo desaparecer. Hoy día habemos pastores que estamos orando solamente con nuestros equipos de oración de la iglesia y ya no nos reunimos con antes. ¿Por qué pasó eso? Porque los que pertenecían a ese grupo de oración, que eran bastantes personas, no tenían la oración como parte de su vida. Y para mí es muy importante que la oración no sea solamente un acto religioso, sino que realmente la oración nosotros debemos tenerla como parte esencial para nuestra vida. Lo que trato de decir aquí, en este punto, amados pastores, hermanas y hermanos, lo que trato de decir aquí, que la oración debe ser parte esencial de la vida de un hijo de Dios. No se puede ser hijo de Dios sin tener una vida de oración, ¿ya? No se puede, según yo. Y permíteme en esta parte de dar una definición que a mi parecer de qué significaría la oración, a mi entender, ¿ya? Para mí la oración es simplemente tener amistad con Dios. Amistad que te hará moverte, que te hará colocarte en movimiento, ¿sí? Porque Dios sí que sabe colocar en movimiento a las personas que tienen comunión con Él. Y esta parte, amados, tener esta palabra amistad, para mí encierra todas las demás palabras, tales como fidelidad, porque no se puede tener una amistad verdadera si no hay fidelidad, si no hay lealtad, si no hay comunión. No se puede tener una amistad sincera. Y si usted quiere tener una amistad con Dios, usted tendrá que serle fiel a Dios, usted tendrá que ser leal a Dios, tendrá que sujetarse a Dios, tener una amistad, ya tal como lo tuvo el apóstol Juan, de corazón a corazón, ¿ya? Para mí eso es tener una vida de oración. Para mí es tener amistad con Dios. Y en esta amistad
ya que uno va desarrollando una vida de oración, es muy importante para que el que ora constantemente, ya, pueda conocer el carácter de su Dios. Y ojalá tengamos mucha claridad en decir, tal como el apóstol Pablo dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 12, yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque hay momentos que Dios pedirá que tú hagas cosas que van más allá de tu razón. Hay momentos que Dios te va a pedirte cosas. Y si tú conoces a Dios, cómo es su carácter, tal como Pablo lo dice, yo sé en quién he creído, entonces usted solamente tendrá que obedecer. Aquí me quiero contar solamente una experiencia quizás de varias, pero una experiencia que algo que Dios me pidió, que iba más allá de mi capacidad humana de construir. Yo he construido en estos 23 años que yo llevo en el Evangelio, he construido 2 templos. Uno en la ciudad de Arauco, donde éramos solamente entre 15 personas. Y Dios me habló en ese entonces en Arauco, cuando coloqué al pastor José Alfredo, que ahora es el pastor de ese lugar. Tenían una casa muy pequeñita de 4 metros y algo más de ancho por 20 de largo, pero como era de madera, era muy, muy antigua. Y Dios, en mi relación con Dios, yo empecé a orar, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plan? Y Dios me colocó en mi corazón, construye un templo. Y yo dije, Señor, pero no tenemos las finanzas para hacerlo. Y en mi espíritu sentía, haz un templo, haz un templo. Y la dimensión de ese templo que construimos en Arauco tiene la capacidad de 18 metros de ancho por 22 metros de largo. Cuando nosotros le contamos a la iglesia de lo que Dios había compartido en mi espíritu, a matrimonios ya éramos 15 aproximadamente, y cuando le contamos esa realidad, un matrimonio de la iglesia dijo, eso es imposible, nosotros nos vamos. Cuando se fueron esos, nosotros decíamos, Señor, eres tú hablándonos, y Dios decía, haz un templo. Nosotros dimos pasos de obediencia a esa en que tú, cuando Dios te pide que tú hagas algo que va más allá de tu razón, de tu razón, más allá de tu capacidad de comprender, más allá de tu realidad, nosotros dimos pasos de obediencia. Para resumir, amados, en menos de 5 años nosotros construimos un templo que tiene la capacidad para 400 personas aproximadamente. Se desató una unción tan potente, tan especial, que Dios nos dio los recursos de empresas, de personas, más los poquitos hermanos, como 15 hermanos, menos el matrimonio que se había ido, nosotros fuimos capaces en el Señor construir ese templo. Por eso te digo yo, si tú conoces a Dios, su carácter, su amor, ya su amor, Él te va a moverte, Él te va a exigir y te va a pedir cosas, amados, que usted solamente, si no tiene un espíritu de obediencia, usted va a quedar frenado. Pero si usted le obedece, si usted está persuadido que es Dios que le habla y usted obedece, usted va a ver la mano de Dios en acción. El segundo templo que construí es en mi propia ciudad de Curanilá. Teníamos un templo de madera hecha por la iglesia de Talcahuano y la iglesia Higueras, donde hoy Pastor Vicente, Pastor Ricardo y Pastor Víctor son pastores. El templo nosotros ya estaba bastante maltratado porque era de madera. Llorando en el patio trasero del templo, debajo de un árbol, Dios me dice lo siguiente: así como será tu granero, así será tu cosecha. Y yo, como soy de campo,
toda mi familia es de campo. Yo conocí al Señor estando en el campo a través del pastor Vicente Montenegro. Él me llevó el mensaje a ese lugar y yo entendía el concepto de granero. Mi papá tenía graneros cuando cosechaba la avena, el trigo, sabía eso. Y sabía yo que entre más grande el granero, así se recibía la cosecha, venía la cosecha. Entonces entendí eso, lo que Dios me estaba compartiendo. En Curanilahue teníamos alrededor de 40, 50 hermanos aproximadamente. Finanzas, cero finanzas para construir, cero finanzas. Y Dios me dice, así como será tu granero, así será tu cosecha. Hemos construido un templo que tiene un valor de aproximadamente de 130 millones de pesos. ¿Cómo sucede eso? Y en el 2010, en el 27F, que el pastor Marcos Torres esa noche, por milagro de Dios también, que llegó a la casa cuando él estaba en un retiro en Arauco, llega a mi casa, ya el templo que estaba construido por la mitad, hecho de material, se nos derrumbó. Todo se nos derrumbó. Y yo pensé, Señor, aquí quedó este proyecto, este templo, donde tú me hablabas. Y venía esa palabra en mi corazón de nuevo, así como es tu granero, así será tu cosecha. Cuando yo le dije a mis hermanos, creo que esto llegó a su fin. Y Dios por dentro me inquietaba decir, dándome a entender que no era el fin de ese templo. Estaba todo destruido, hermano, todo destruido. El director de la obra de aquí del municipalidad de Curanilahue hizo un cálculo que habíamos perdido entre 25 a 30 millones de pesos. Así que no teníamos recursos, estábamos en cero. Pero Dios, como es Dios y es dueño de todo lo que hay, dueño de las finanzas, dueño de la plata, dueño del oro, ese Dios que me habló, de acuerdo como es tu granero, así será tu cosecha, Dios empezó a tocar personas. No solamente de nuestro país, sino desde el extranjero. Tuvimos ofrendas, hermano, de lugares que yo ni siquiera me imaginaba. De Singapur, desde Alemania, por supuesto, donde está mi esposa, de Estados Unidos tuvimos ofrenda y de empresarios de nuestro propio país que se levantaron a ayudarnos. Hoy tenemos ese templo. Por eso yo les digo esto. Cuando oramos a Dios, Dios nos va a inquietar y nos va a pedir cosas que a veces, amado, si tú no conoces el carácter de Dios, podemos paralizarnos. Pero si tenemos este espíritu de obediencia y le obedecemos a lo que Él nos manda, veremos su gloria manifestada. Hemos visto la mano de Dios, no solamente obrar en esa área de la providencia, ya hemos visto muchas veces moverse a Dios de manera gloriosa, sobrenatural, solamente cuando hemos doblado sus rodillas. Años atrás me visitó un pastor y él me dijo, si quieres ver la bendición, está a 45 centímetros de la tierra. Yo no lo entendía, que es lo que él me quería decir, pero al subirse sus rodillas, él me mostró sus dos rodillas y tenía como unos callos. Él me dijo, aquí está la bendición. Si tú doblas tu rodilla delante de este Dios que tú dices servir, verás su mano a tu favor. Amados, cuando vemos la manifestación de nuestro Señor en el Nuevo Testamento, ya la manifestación gloriosa de Cristo, su contexto era totalmente oscuro, tanto en lo político como en lo religioso. Había una religión sin vida, muerta, sin práctica de lo que se sabía. Vemos
en los evangelios también que el Señor Jesús dentro de esa realidad desarrolla su ministerio con poder, con autoridad. Y asimismo lo reconocían los que oían, no solamente los religiosos diciendo, ¿y quién es este que con poder y autoridad manda a los demonios y le obedecen? ¿De a dónde es esta autoridad? Jesús, en medio de esa oscuridad, él manifestó el reino de Dios. Ya, él lo manifestó. Jesús tenía la palabra, tenía el poder, tenía la autoridad. Y ese poder y esa autoridad, con la palabra que Cristo soltaba a la muchedumbre, quebrantó la realidad de ese entonces, llamando la atención de la gente, de las multitudes que se agolpaban para oír la palabra de Dios, y también la necesidad que Cristo provocaba en las personas para seguirle. Necesitamos con urgencia volvernos a esta realidad espiritual que la iglesia ha abandonado. Muchas veces en las congregaciones solamente hay un remanente fiel que ora. Deberíamos ser todos los creyentes, tener la oración como parte de nosotros, pero solamente hay un remanente que es fiel. Cuando este remanente ora, por supuesto, se ven beneficiados, se ven distintos, más llenos de Dios. Pero aquellos que no oran siempre a veces andan más decaídos, más débiles. El Señor Jesús tenía una vida de oración, cosa que los religiosos del entonces la practicaban fingidamente. Por eso el Señor Jesús le dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. La oración, los 4 evangelios nos hablan de la vida de oración que el Señor Jesús tenía. En Mateo 14, del 22 al 23, nos habla que Jesús se apartaba en la tarde orando hasta que llegaba la noche. O sea, en la tarde se apartaba Jesús, lloraba harto, intensamente, hasta que llegaba la noche. El libro de Marcos, por ejemplo, capítulo 1, versos 35, hay otra clave. Jesús oraba desde la madrugada. Es un buen momento cuando uno está despejado, cuando uno está descansado, levantarse a orar por las mañanas. Pero no solamente Cristo oraba por las mañanas, sino también por la tarde. Pero Lucas, el doctor, revela lo siguiente en el capítulo 6, versos 12 al 19, oraba toda la noche, dice. La vida de oración de Cristo era profunda, orar toda la noche. Lucas también en el capítulo 5, versos 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba en la tranquilidad, oraba en la tranquilidad, buscaba esa comunión con su Padre. En Juan capítulo 11, del versos 41 al versos 42, el Señor declara lo siguiente: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y eso debe saberlo usted también. Cada vez que usted ora, debe saber que su Padre siempre le oye, que ninguna palabra queda en el olvido. Nunca, nunca, siempre me oye. Si yo terminara aquí el tema, sería suficiente para demostrar que la oración es vital para desarrollar el ministerio que el Señor nos confió. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque si el Señor Jesús tuvo una vida de oración para cumplir la voluntad del Padre, a nosotros nos corresponde seguir su ejemplo. Si Él oró, bueno,
yo también debo orar. Él es nuestro modelo. Mi vida de fe, yo debo seguirle el ejemplo de Cristo. Mi vida de fe. Él es nuestra inspiración. La oración nos hace andar en el Espíritu, andar juntos, andar guiados, como dice Romanos 8, versos 14, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Movernos bajo la dirección del Espíritu, tendremos las herramientas necesarias y suficientes para terminar lo que el Señor nos ha pedido. En el ejemplo de Nehemías, por nombrar, Nehemías abre su libro orando. Me gusta Nehemías cuando el pastor Marco me habló que tenía que compartir un tema del movimiento de la oración. Orando en el jardín, vino a mi espíritu que leyera el libro de Nehemías. Me gusta el verso 18 del capítulo 1, cuando Nehemías le dice, viendo toda la realidad de destrucción, como estaban los muros de Jerusalén, en el gran aprobio, vergüenza que ellos estaban como judíos, como hijos de Dios. En el capítulo 1, versos 11, dice lo siguiente: Señor, esté atento a la oración de tu siervo y de tus siervos, de aquellos que deseamos reverenciar tu nombre. Qué precioso. La oración que uno hace a Dios hace que el oído de Dios se incline para oír, pero también tiene que haber una actitud nuestra de querer reverenciar su nombre. Amados, hay veces que tú vas a desear que Dios te hable y no te hablará. Y hay veces que tú no esperas que Dios te hable y Dios te hablará. Dios es experto en eso. Pasamos una situación años atrás con mi esposa. Tuvimos el hijo de al medio, que ahora tiene 20 años. Él cayó grave en el hospital regional de Concepción, muy grave. Nosotros como papá nos angustiamos tanto y anhelamos que Dios nos hablara. La parte emocional estaba quebrantada, por decir, tan quebrantada, tan derrotados que nos sentíamos. Llegábamos a las 8 de la mañana en el hospital, afuera estábamos en nuestro auto, oramos a Dios, y cuando nos da la oportunidad de subir a ver a nuestro hijo, habían otros niños conectados con máquinas, otros que estaban hinchados sus cuerpos, y nosotros entramos y oramos, reprendíamos al espíritu de muerte del lugar. Y al día siguiente, cuando visitamos, preguntamos nosotros, ¿qué pasó con el niño que estaba conectado con esos tubos que lo tenían conectado? Él decía, no fue dado de alta, fue a la sala común. Y nosotros pensamos, pero si estaba grave, ¿cómo fue dado de alta a la sala común? Bueno, no entendíamos lo que estaba pasando y seguía nuestra angustia. Esa semana para nosotros fue tan larga, interminable, que pensamos que no iba a terminar nunca nuestra angustia. Dios no nos hablaba, pero al mismo tiempo Dios nos estaba usando nosotros. Subíamos a ver al hijo y había un niño que estaba muy hinchadito de su cuerpo. Me recuerdo como si tengo la imagen ahora de él. Lloramos una vez más y reprendíamos, declaramos sanidad. Y al día siguiente, al visitar a nuestro hijo todavía, veíamos que ese niño no está ahí. Lo que venía al corazón, algo pasó, algo feo, mejor no está ya aquí. Pensamos como que había fallecido. Y las personas decían, no, es que ese niño fue dado de alta y está en la sala común. Más el nuestro no tenía mejoría.
los médicos no tenían una explicación cómo sucedía. Y hay amados, hasta había una pediatra que era cristiana, y ya estoy hablando como en el cuarto, quinto día, nos robaron en esa semana, nos quebraron el vidrio, nuestro vehículo estaba en pana. Dios tratándonos a nosotros de una manera especial. A ese, como dice, a ese diamante en bruto, Dios lo estaba tratando. Como en el cuarto, quinto día, la pediatra dijo, oren por sus riñones, porque lo que los médicos dicen que se va a hinchar, se va a envenenar porque sus riñones no funcionan. Y como no funciona, se va a envenenar. Amados, nosotros en el día que nos dijo eso, en el día que nos compartió esta realidad, nosotros pensamos, nuestro hijo se va a hinchar, va a morir, se va a envenenar. Pero había un milagro que sucedía siempre. Si los riñones no funcionan, él no podría orinarse con los médicos. Pero los médicos no entendían por qué él seguía orinando. Cuando esa pediatra nos dijo, nosotros oramos por sus riñones. Dios habló a través de una niña como de 7 años. Dios va a sanar a Jonathan. 2 días simplemente vimos la mejoría de nuestro hijo. Por eso tuve la experiencia, cuando tú anhelas que Dios te hable, no te hablará. Y cuando tú deseas, amado, que Dios te responda, no te responderá. Pero si tú conoces el carácter de Dios, eso aprendimos. Dios nos usó para orar por otros y otros habían sano. Y aprendimos que Dios nos va a usar como instrumento de su gloria a favor de otros, pero al mismo tiempo también aprendimos que Dios tratará contigo de manera especial y profunda. Amados hermanos, quiero volver al tema. Después de que el Señor Jesús sube a la diestra de Dios Padre, vemos en el libro de los Hechos a una iglesia que practicaba la oración profundamente, a pesar de las diversas circunstancias, a pesar de las amenazas, de los azotes, de las persecuciones, de la muerte. La iglesia se mantenía orando. Hechos capítulo 1, versos 14, ahí estaban unánimes juntos, orando al Señor. María, la madre de Jesús, con sus hermanos, también estaban orando. En Hechos capítulo 2, versos 42, la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Perseveraban también en el partimiento del pan y perseveraban también en las oraciones. En el capítulo 3 también, usted sabe, hay que estaba Pedro y Juan, como de costumbre, iban a orar al templo a la hora de las 3 de la tarde. En esos capítulo 4, versículo 23 al 31, cuando los creyentes piden confianza por la situación que estaba pasando de amenaza, de temor, en el verso 31, cuando terminaron orar, dice, habían orado unánime, habían levantado su voz diciendo, soberano Señor. Y cuando ellos terminaron orar, en el capítulo 4, versos 31, dice que hubo un temblor. Y se llenaron de nuevo del poder de Dios. Si algo necesitamos en el tiempo que estamos viviendo, es esto, orar. Amado, ojalá tener tiempos gloriosos de orar hasta ver la llenura de Dios en nuestras vidas. En el capítulo 6 versos 4 del libro de los Hechos, cuando también había necesidad en las mesas, había situaciones de las viudas que no eran bien atendidas, le pidieron a los apóstoles que ellos pudieran atender esa situación y ellos dijeron lo siguiente,
No es justo que nosotros dejemos la palabra. No es justo. Busquen a otro. Nosotros, dice, vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. La agenda de ellos nos tuvo la necesidad por encima de esta realidad espiritual. Ellos ordenaron su agenda, colocaron primero lo que era más importante, lo que es vital, la oración y el ministerio de la palabra. Si nosotros como siervos colocamos esta prioridad, que nuestras agendas, cuánto daño nos hizo nuestras agendas, que no había tiempo para orar. Nuestra agenda debe tener como prioridad número 1, oración y palabra. Oración y palabra. Y lo demás, por supuesto, puede continuar hacia abajo. ¿Por qué debemos volver a tomar el ministerio de la oración? Voy a, por lo menos, compartirle algunas razones por qué creo yo que hay que orar en este tiempo. Ya quiero compartirles en esto. Debemos orar. Número 1, debemos de orar. No solo porque es un mandato bíblico que hay que orar, sino porque sabemos que Dios desea tener una relación con nosotros. Y a ese deseo que Dios tiene, tener una relación con nosotros, a ese deseo, nosotros como sus hijos debemos de responderle. La oración es el instrumento el cual nos permite acercarnos a nuestro Padre. Hebreos 4, verso 16 dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos. En Salmo 25, verso 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, con aquellos que le consideran, con aquellos que le respetan, con aquellos que realmente son respetuosos delante de la presencia de Dios. Por eso, amados hermanos, esta comunión constante es donde sucede lo extraordinario. Cuando oramos de manera permanente, no una vez a la semana, no una vez, no los 5 minutos que oramos a veces, no, hay que apartar un tiempo tal como el Señor Jesús lo hacía, ya sea de madrugada. Mi esposa tenía ese hábito cuando estaba impartiendo clase de alemán en el colegio donde está trabajando. Ella entraba a las 8, pero se levantaba a las 6:30 de la mañana para poder estar orando de madrugada, porque después recorría todo el día y no había en espacio. Nunca ningún trabajo debería estar sobre esta comunión que debemos de tener con Dios. Cuando oramos profundamente, buscamos con ansia a nuestro Padre, a nuestro papito. Si lo buscamos con ansia, es ahí donde empiezan a suceder, como dije antes, las cosas extraordinarias. La realidad del mundo espiritual se hace visible. Puedes ver el poder de tu Padre en acción y la potencia del nombre de Jesús obrando. He visto milagros extraordinarios. Aquí en la provincia me invitan bastante a predicar antes de la pandemia. Y una vez me invitó un pastor a una iglesia, había mucha gente. El tiempo que yo llamé para ministrar a la gente, pasaron una persona que estaba en silla de ruedas. Yo me acerqué a ella, me bajé del lugar y me acerqué. Yo le dije, ¿tú quieres que Dios te sane? Y ella, por supuesto, dijo sí. ¿Y tú tienes fe? Ella me dijo sí. Tengo fe que Dios me puede levantar de esta silla de ruedas. Yo le dije, cuando tú veas y sientas el poder de Dios que caiga sobre tu vida, que viene sobre tu vida, saca tu chalón, está envuelta saca tu chalón con tus manos y trata de levantarte. La iglesia estaba llena. Y yo le dije, ordené en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene poder, amados.
Ese nombre tiene autoridad. Ese nombre está sobre todo nombre que se nombra. Ese nombre. Hablé, reprendí la enfermedad de esa mujer. Y esa mujer de repente abre su salón y se coloca en pies y empieza a caminar. Puedes ver, cuando tú buscas a Dios, cuando lo deseas, vas a ver lo extraordinario. La realidad del mundo espiritual se hará visible. Vas a ver el nombre de Cristo, el poder que está en ese nombre, respaldado por el Dios Trino, va a obrar gloriosamente. Hace unos par de tiempo atrás, del hospital nuestro de Curanilahue, desahuciaron a una persona que no era hermano nuestro, no era cristiano. Lo desahuciaron por la cirrosis hepática. 6 meses de vida le daba, estaba muy hinchado, muy amarillo, y lo fui a ver a su casa y estaba tendido en un sillón esperando su día. Empezamos a clamar a Dios, a decirle: sánalo, Padre. Poder que este testimonio sea Señor, el mensaje más potente que tú le des a este barrio. Amados, para resumir, esa persona empezó a perseverar con nosotros sano. La enfermedad desapareció de su cuerpo. Hay poder en Dios, hay poder en Jesucristo. He visto personas con artritis que no pueden caminar. Lo he visto correr, porque se hace una realidad, se hace, amado, cuando hay esa comunión profunda con Dios, se va a hacer realidad lo que está escrito en el evangelio, porque no hay evangelio, amado, separado de lo sobrenatural. Pero para que suceda lo sobrenatural, usted debe desear tener esa comunión con Dios a través, por supuesto, de la oración. Dios te puede hablar no solo a través de la palabra escrita, que cada vez uno la está estudiando, leyendo, sino a través de visiones, a través de sueños. Cuando vino el 27F, Dios me mostró ese sueño. Me mostró la calle que se iba a derrumbar y sucedió tal cual. Yo lo conté una semana antes que viniera el terremoto. Se lo conté ese sueño a la iglesia. Viene esto y bueno, sucedió de tal manera. Y Dios me ha hablado muchas veces a través de sueños. Dios me ha hablado y sucedió tal como ocurrió en ese entonces. También nos puede hablar en una manera audible. Eso es una experiencia única, preciosa, bonita. Mi madre tuvo una experiencia tan bonita en un momento muy complicado que vivíamos nosotros como familia después de fallecer mi padre. Unos tíos se levantaron y quisieron quitarle las propiedades que mi padre le había dejado a mi mamá, grandes cantidades de tierra. Se lo querían quitar y Dios le habló 3 veces a mi madre audiblemente: no te preocupes, tu problema está solucionado. 3 veces. Y ella siempre tiene eso. Dios me habló audible 3 veces. No te preocupes, de tus problemas están solucionados. Amados, mis ovejas, dice Jesús en San Juan 10, verso 27, oyen mi voz, oyen mi voz, oyen mi voz. Así que tenemos que aprender a oír la voz de nuestro Dios de diferentes maneras, aun cuando hay algunos estudiosos que dicen hoy el último discurso que Dios habló fue en el libro de Hebreos. Dios no ha hablado más audiblemente. Como hay otros estudiosos que dicen que no hay milagros, que no hay dones, que no hay nada. Yo digo, lo que está escrito en la palabra es para este tiempo y se puede vivir. La oración y la comunión con nuestro Padre nos dará fuerza para resistir la tentación. Nosotros en este tiempo y en los tiempos que van a venir, como dice la carta segunda de Timoteo, habrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Pero la oración, la comunión con nuestro Padre nos dará la fuerza para resistir. No podemos hacer la misión sin la oración. No podemos.
No podemos hacer la tarea misionera si no tenemos vidas de oración. Yo me he movido, como les dije antes, en toda esta provincia y he reconocido que en cada ciudad hay un mover espiritual distinto. En cada ciudad. He estado en Arauco, varios años estuve en Arauco hasta cuando quedó el pastor José Alfredo en ese lugar. Ahora estoy en Cañete, reconozco una realidad espiritual diferente en Cañete. Estuve en Chillán con el pastor José cuando dejamos al actual pastor que está ahora, Joel Vergara. Conozco no se puede, si tú no tienes una vida de oración, no puedes enfrentar a esa realidad espiritual que se te va a oponer a tu ministerio. Recordemos que los demonios le hacían frente en el ministerio de Cristo, y también el espíritu religioso le hacía confrontación a Cristo. O sea, tenemos que tener vidas de oración. Usted recordará lo que pasó en el libro de Hechos en la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo predica el evangelio, algunos querían hacer los mismos liberaciones que Pablo hacía, y qué sé yo, unos judíos exorcistas que había ambulantes, dice la Biblia, quisieron hacer una liberación usando el nombre de Jesús. No pudieron porque no eran creyentes verdaderos, no tenían el sello, el arras del Espíritu, no eran hombres de oración, no eran hombres llenos del Espíritu. Y usted sabe lo que la historia dice, cómo terminó ellos. Voy a ir más rápido porque creo que los minutos me van a alcanzar. Nuestra vida es más, no se puede ser una iglesia con poder, no se puede ser una iglesia efectiva, no se puede ser una iglesia que dé esperanza, no se puede ser una iglesia que abra los ojos, amado, si no se tiene oración. No se podría. No se podría. Entender que Dios, el Dios que hizo el cielo, todo lo visible, todo lo invisible, como dice Colosenses 1:16, entender que ese Dios quiera comunicarse con usted, eso es extraordinario. El Dios todopoderoso, el majestuoso, el que tiene sus ojos como llama de fuego, ese Dios quiere comunicarse con usted. Hable con él todos los días. ¿Por qué debemos de orar? Segunda razón le voy a dar. Porque según mi parecer, estamos a las puertas de un gran avivamiento. Algunos dicen que ya hay un avivamiento. Yo digo, estamos a las puertas de un avivamiento, de un gran avivamiento del Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros, como sus hijos, estemos preparados espiritualmente. No debe ver en nosotros tibieza, ni tampoco nuestro Señor debe estar afuera de su casa, fuera de su iglesia, golpeando para poder entrar, como sucedió en la iglesia de Asia Menor. No podemos. Su casa debe ser casa de oración, como él lo dijo en Mateo 21, versos 13. Mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La casa de Dios debe ser una casa que se vibra con la oración. Yo tengo una hermana que Dios la despierta a las 3 de la mañana a orar y ella se ríe. No me ha dicho Dios por qué estoy orando, pero me ha hecho levantar todos los días a las 3 de la mañana. Y yo me dijo, me quiero dormir y Dios me despierta. Yo sé que es Dios que me despierta. Y Dios le empezó a compartir, antes que pasara la pandemia, ora por Chile, ora por Chile. Y a nosotros nos empezó a decir, cada vez Dios dice, ora por Chile. Y en todas sus conversaciones estaba diciendo, ora por Chile. Dios está pidiendo orar por Chile. Después entendíamos por qué Dios estaba pidiendo orar por Chile. Amado, tenemos que volvernos
No seamos como las vírgenes insensatas, que sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Seamos como la virgen prudente. Llenémonos de tu presencia. Llenémonos de esta comunión con Dios. Si no puede en la mañana, al mediodía o en la tarde, pero tengamos. Fíjese, yo he pasado lindos momentos con Dios conduciendo. Lindo, he sentido el poder de Dios conduciendo. En todo momento se puede tener comunión con nuestro Dios. ¿Por qué debemos de orar? Número 3. Porque hay una manifestación demoníaca sin precedente en el día de hoy, donde la maldad está llegando a nivel muy altos. Y aquí es solo el poder de Dios, amados hermanos. Solo el poder de Dios podrá romper las ataduras que Satanás está colocando. Esa, amado, la ceguera espiritual, ese bloqueo mental que Satanás está trabajando, trayendo tinieblas. Bueno, el poder de la iglesia, como dice Romano, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y nosotros tenemos que traer la luz, el poder de Dios. Satanás sabe, amado, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso podemos ver esta realidad tan fuerte de violencia. Aquí en la zona donde estamos viviendo el tema conflicto que tenemos con parte del pueblo mapuche, no con todos, un grupo de personas, ya están tomados, no solamente el pueblo de Cañete, sino toda la carretera hasta llegar a Lebu. Todo está tomado. Todo está tomado. Una realidad, una violencia que hay tan fuerte, amado. Los disparos que nunca antes veíamos con tanta frecuencia disparar ahora, en cualquier hora, disparos. Pero entendemos que el poder de Satanás está obrando, hay activo, pero hay una iglesia que tiene que levantarse, una iglesia que es la esposa del Cordero, una iglesia que tiene la cabeza más gloriosa que pueda haber en todo el universo. Esta cabeza, amado, llamada Cristo, el león de la tribu de Judá, el león, amado, el varón de guerra. Esa realidad está de nuestro lado, pero tenemos que levantarnos. Hay una realidad espiritual potente que se está lidiando en esta hora. Solo la iglesia llena con el poder de Dios podrá romper las ataduras. Recordemos que el Señor nos dio el poder y autoridad sobre todos los demonios, así también para sanar enfermedades. Quiero contar ya, me queda un punto terminando, amados, un punto. Cuando yo me convertí al Señor, escuché bastante al predicador famoso, el evangelista, el hermano Chigi Ávila. Cuando yo me convertí en el año 91, mi primer campo misionero que yo hice fue el mismo lugar donde nosotros vivíamos. Recorrí los campos predicando el mensaje, y había una jovencita que nosotros visitamos ahí, se llamaba Marioli, algo así, me recuerdo de ella, y ella se fue a orar en la tarde, como tipo 9 de la noche, de la tarde se fue a orar. Y cerca de la casa, como 300 metros, había un bosque de guayo, un guayental muy lindo había. Y ella dice, nos contaba cuando la visitamos, yo me coloqué a orar y cada vez que abría mis ojos estaba de día. Y me volví a meter en oración y abría mis ojos y estaba de día. Y cuando terminé de orar, porque dice ya no sé cuánto, miré mi hora, eran las 12 de la noche. Solamente, decía ella, tuvo esa experiencia llorando, nos contaba cuando la visitamos, solamente había claridad en el lugar donde ella estaba. Amados, esa realidad espiritual no es solamente de milagros, liberación, todo lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, no es una realidad para los apóstoles, para la iglesia primitiva, no, es para nosotros también.
para nosotros también. La iglesia está en una constante lucha espiritual contra la fuerza del maligno. Así que precisamos tener una vida extremadamente espiritual alta de autoridad, tanto en el ministerio del Señor Jesús como en los apóstoles. Las confrontaciones con las tinieblas fueron reales, fueron duras, mas los demonios siempre fueron derrotados. Los demonios reconocen nuestra posición, saben quiénes somos. Una vez un chico se metió a robar a nuestra iglesia. Nosotros orábamos mucho, amado, en esos años cuando uno conoce al Señor, parece que más busca de Dios. Y cuando él dice y acerca como 1 kilómetro corriendo con los bolsos que se había robado de la iglesia, Dios escuchó una voz: detente, párate ahí y anda a devolver a la iglesia lo que tú has robado. Cuando llega a la iglesia, lo esperaron los hermanos afuera, el portero le abrió y él llorando decía: vengo a devolver las cosas que le robé a usted hace media hora atrás. Y escuché una voz, decía: detente, anda a devolver lo que tú has robado. ¿Por qué debemos de orar? Número 4, la iglesia debe experimentar las diferentes formas que tiene la oración, como el clamar. Debemos clamar. Yo creo que no hemos llegado a ese nivel, al clamor, a gritar a Dios como el ciego que le pedía al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí. En Lucas capítulo 18 del 35 al 40 está esa historia. Aun cuando quisieron hacer callar a este ciego, él no se cayó, él le gritaba. Y la Biblia dice: entonces Jesús se detuvo. El clamor de una persona desesperada para ver una solución que venga de parte de Dios, el grito con desesperación hará que Dios se mueva a favor suyo. Por eso el Salmo 121, el conocido: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Aprendamos a clamar, o aprendamos también, como dice el libro de Hebreos, hablando referente al mismo Señor Jesús, que él, quiero leerles ese pasaje bíblico, hermanos, ya estamos concluyendo, así que quiero leerles simplemente ese pasaje bíblico, Hebreos 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Así que hay varias características aquí que podemos ver que el mismo Señor Jesús en la vida humana tuvo que aprender con ruegos, con súplica, con gran clamor, con lágrimas. Nosotros quizás no hemos experimentado a esa profundidad el nivel de oración con lágrimas por aquel que está perdido todavía, con lágrimas por aquel familiar que todavía no conoce a Dios, con lágrimas por los enfermos de los hospitales, como que si nosotros estuviéramos enfermos, con lágrimas no hemos clamado todavía. Tenemos que aprender. La iglesia debe aprender a orar en sus diferentes formas, como el clamar, como las súplicas, con ruegos. Amado, yo espero con esta humilde reflexión que traté de desarrollar, más que ir a los libros que... Ahí abrió el micrófono. Se le silenció el micrófono, Pastor Armando. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ahí sí, Pastor, hubo un error ahí. ¿Pero cuánto fue? Ya estamos bien. No, recién. Fue hace Ya. 5
5 segundos atrás. Muy bien. Estoy concluyendo. Termino con esto. Si queremos ser efectivos en este tiempo, si queremos que las demás personas que aún no conocen al Señor, y digo esto, es más, los propios hijos de Dios que están dentro de las iglesias necesitan ver el poder de Dios manifestado. Lo necesitan ver. Amado, por eso el evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y eso nosotros como hijos, no seamos, amados, tibios, no seamos, hermanos, aquellos que piensan que Dios no hace milagros hoy día. No pensemos, Dios sigue haciendo, su mano no se ha cortado para seguir haciendo prodigios. Si queremos que la gente vaya, amados, al lugar que conozca a Cristo, precisamos en este tiempo, más que las palabras, mostrar el poder de Dios. Estuve en Colombia, las iglesias en Colombia, estuve en la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, Mover Glorioso, recorrimos otra iglesia, y había una iglesia del pastor Caña, que me recuerdo que esa iglesia crecía solamente teniendo oración las 24 horas, grupos de oración, día y noche, una iglesia extraordinaria. Y su crecimiento era que habían oración día y noche, las 24 horas, oración. ¿Usted cómo está para orar? ¿Ora solamente un poco? El nivel de oración. Tenemos que subirla de la hora, un poquito más de la hora, hasta que Dios, hasta ver la gloria de Dios. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Amén. Amén. Recibimos Pastor, la palabra del Señor, ¿verdad? El desafío de la palabra del Señor a través del mensaje del pastor Armando. Les invito a orar al Señor. Vamos a orar, a dar gracias y a pedir que el Señor ponga esta palabra profunda en nuestro espíritu, de que el Señor pueda hacer vida esta palabra en cada uno de nosotros. Oremos al Señor con reverencia y con humildad. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído por medio, Señor, de tu siervo, por medio del pastor Ferreira. Señor, gracias, recibimos tu palabra. Señor, declaramos que esta palabra, Señor, es para mí. Esta palabra, Señor, esta exhortación, Señor, que tú nos has hecho a volvernos a la comunión, Señor Jesús, a volvernos a ti, Señor, en la oración, Padre, advirtiéndonos sobre el mundo espiritual, sobre el poder demoníaco, Señor, que está activo en contra de la iglesia. Señor, animándonos también, Señor Jesús, Padre, porque estamos a las puertas de este avivamiento grande que viene. Padre, gracias por el ánimo, por la exhortación. Gracias, Padre, por el desafío que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a hacer vida esta palabra, que cada uno de nosotros, Señor, pueda hacer vida, Señor, este llamado que nos has hecho, Señor, a doblar nuestras rodillas, a incrementar nuestra vida de oración. Padre, gracias te damos, que podamos experimentar, Señor, el clamor de Cristo, que podamos experimentar, Señor, las diversas formas de oración. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi pastor, por la palabra. Gracias por el llamado que nos ha hecho a volcarnos a la oración. Ya, amén. Ahí confirma la palabra también mi pastor. Bueno, les pido en general ya para las próximas ponencias que van a haber, tengan cuidado con el micrófono, que de repente se activa mientras está la predicación y se meten ruidos al sistema ahí, y yo los estoy apagando constantemente, pero en una ocasión me equivoqué, justo bajó, cambió de posición y apagué al pastor Armando sin darme cuenta.
Menos mal que le avisamos al tiro y pudo ahí volver. Ya, pero de repente ahí se activan micrófonos y entran ahí ruidos. Así que vamos a ir a un break, mis amados. Ya Ya se vamos. supo el del pecado entonces. Ya. Claro, sí, sí. Me echo al agua. Solito. 15 minutos, mis amados. Nos tomamos un tiempo, entonces volvemos con la predicación del pastor Jetro. Ya, así que podemos quedar ahí conectados, ¿verdad? Quedamos conectados ahí durante el break. Ya, no sé si hay algo más, pastor Marcos, que decir. No, vamos al break, 15 minutos y volvemos. Así que no se desconecten, dejen la cámara ahí apagadita nomás, pero Perfecto. volvemos. 20:40 entonces nos encontramos. Pastor Jetro. Eliana, Reira. Mi hermana no está, el juez. No lo veo, juez. Pero sabe que tiene que volver. Sí, no, sí, ya está. Sí. Chao, Tío Vladi. Pedro, tiene abierto el micrófono. Cuando gane la Católica me avisáis. Vamos puntero todavía. Hola. Pónete un polerón encima de esa camiseta, Vladi. ¿Cómo estás, Pedrito? No, ya. Josecito. Tío José, ¿cómo está el cevichito? Bueno, negro, bueno. José, necesitamos 4 polerones. Siguiente premium el tío Pastor José. Yo pensé, Pastor José, que necesitaba el número de teléfono por algo súper importante. Pero ¿cómo no va a ser importante eso? El negocio tiene que crecer, pues, hija. No, mal ahí. Está bien, tío, está bien. Hola, Joelito, negrito. Hola, mi tío, ¿cómo está? Gusto verle. ¿Cómo has estado, Mi tío Pedro? Pedro. Hola, Joelito. Joel, ¿cómo estás? Julio te estaba hablando, el Julio. Ah, el Mati. Julio. Hola, Mati. Matías, Ah, está Mati. el Julio. Hola. El Mati. Ay, está el Mati. Hola, Hola. negrito. Flaco, Julio. Hola. ¿Cómo estás, Julito? Bien, ¿y tú, compadre, cómo estáis? Oye, te miro, me dan ganas de hacer deporte, pero al tiro. Vamos a hacer. Pero las ganas nomás. Ah, ya, vale. Me falta la empezar. Eso es lo que me falta. Te hago una planificación de entrenamiento por sushi. Ya, pues, no hay problema. No hay problema. ¿Ah? Pero después nos comemos el sushi los dos. Ya, vale, igual no. O unos cevichitos. Ah, pregúntale al tío José cómo están. Pregúntale. ¿Le fue a comer? Pues sí. ¿Cómo está ahí, Fernanda? Mira ese Mati que está lindo. Ay, ya, ya, ya. ¡Al papá! Ah, no. Po. Es un samurái este. Mira, mira el pelo. La cuarentena. Ya, me voy a comer unos Quiere imponer tocoples. estilo. Muda samurái. ¿Qué quiere mi amor? Hola. No, porque aquí ya lo mismo ya. Rico, se...
El arroz.